Bueno, otro ámbito proyectual son los antecedentes que están presentes en la persona que va a crear un trabajo artístico o va a desarrollar un proyecto artístico. En este sentido, cabe mencionar las experiencias previas de esa persona como una subcategoría de este ámbito que es sumamente relevante a considerar. Si yo, por ejemplo, tengo una formación de arquitecto y luego tengo una formación en mención en escultura, como es mi caso, y finalmente hago un magíster en una educación o en didáctica proyectual, claro que las tres cosas van aglutinándose en mí, van generando una perspectiva que va a ser muy distinta a una persona que tal vez no estudió nunca otra disciplina y solamente se dedica, y no tiene nada de malo, entre paréntesis, al trabajo artístico. Por supuesto, mi mirada va a estar más atiende con mayor subjetividad y mayor quizás profundidad aspectos que tienen que ver con el espacio, el habitar, la organización espacial, en fin, y también de la educación, por ejemplo. Y en ese sentido, en mí van generando mayor preponderancia algunos intereses que tienen que ver con estas experiencias previas que me formaron, son parte de mí y configuran lo que voy a elaborar. Y en ese sentido, en el estudio de caso, yo les pediría que indaguen un poquito de cada artista. Muchos artistas, por ejemplo, trabajan desde eh, la reparación del dolor que vivieron, que les afectó en su historia, desde las vivencias políticas que los movilizan y que tuvieron, por ejemplo, una persona que fue violentada, que encontró la unidad con un grupo de trabajo colectivo y desde ahí se genera ese actuar siempre colectivo, por ejemplo. Y en fin, pueden ser muchas las posibilidades, depende de cada historia personal. Pero eso es muy relevante que lo vean en los otros artistas, en los estudios de caso, y por supuesto que lo tengan en cuenta en su cuando ustedes hagan el análisis de su propio trabajo. Otro elemento importante son las intenciones artísticas. Esto es un ámbito muy general que tienen que ver con gustos, tendencias, con maneras o más bien focos de interés, ¿no es cierto? De estéticos, por ejemplo, que siempre están rodeando lo que hacemos o que de alguna forma nos llevan a configurar o a tener una impronta de lo que hacemos en búsqueda de ese elemento que nos resulta atractivo. Eh, que puede ser, como decía yo, de toda índole, elementos simbólicos, representacionales y sintácticos. En ese sentido, el mensaje artístico se va configurando en base a esto. Y, por cierto, también en el momento clave, cuando hablamos del pro y hacer, de lanzar hacia adelante, cuando mi idea está en mi cabeza y yo la quiero empezar a visualizar, yo tengo una intención artística o tengo una suerte de proyección visual de lo que quiero hacer. Eso también es una intención y eso también es un ámbito proyectual relevante. De ahí a que cuando quieran hacer algo, la figura del bosquejo, el modelo inicial, sea sumamente relevante para poder graficar o visualizar, ¿no es cierto?, mostrar a otra persona aquello a lo cual yo quiero acercarme. Es una aproximación, es una noción de aproximación hacia aquello que quiero realizar. Y es muy relevante porque es una clave para poder entender elementos que pueden subyacer en esa idea o en esa visualidad y que van a desplegarse o desarrollarse a lo largo del proyecto. Es clave para usted, es clave para la persona que produce arte, para ordenarse, ¿no es cierto?, para entender qué quiere hacer, y es clave para un autor como por ejemplo yo puedo hacerlo, para entender qué es lo que quieren hacer y no entender otra cosa. Entonces, ese es otro ámbito. Y lo otro es la actitud artística o la posición
artística, que es un nombre inventado por mí, que tiene cierto arraigo en alguna literatura, y ustedes lo van a ver en la mayoría de las entrevistas que se le hace a artistas. Hermano, ¿y cómo te motivaste? ¿Por qué estás haciendo esto? Y la mayoría cuenta, ¿no es cierto?, una serie de antecedentes que se empiezan a juntar, se empiezan a ordenar en esta actitud personal que uno tiene frente a la creación propia y que influye en que aquello que estoy haciendo tenga un énfasis. Por ejemplo, a mí me parece muy claro cuando vemos la obra de Pepón Osorio y toda esta historia personal de inmigración, de dislocación cultural entre sus raíces y de donde está habitando, y todo el imaginario y la visualidad simbólica que aparece en sus instalaciones, cae patente como un buen ejemplo de esto. Y así hay muchos artistas, y los vamos a ir viendo. Richard Serra, por ejemplo, que es totalmente abstracto en su trabajo, o por lo menos en su manifiesto, él declara cómo fue influido en su infancia al ver muy de cerca, en primer plano, las embarcaciones y cómo esos planos sinuosos, curvos o curvas perfectas y prolongadas en acero, en este material pesado, lo influyeron a lo largo de su vida, y finalmente si uno ve sus obras entiende mucho de eso. Y no tiene que ver con una afinidad política, con una posición artística metafórica, onírica, sino que más bien tiene que ver con la fascinación, con la materialidad, y que es uno de los elementos que más caracteriza a Richard Serra, por ejemplo. Entonces esa es la pregunta que hay que hacerse acá en la actitud artística. Idealmente una persona madura que trabaja en arte tiende a reconocerse a sí mismo y a identificar cuál es su posición desde el arte y su trabajo y su quehacer. Por eso este ejercicio, y por eso es la idea que puedan ver en otras personas esto, y que no lo invisibilicemos, veámoslo, porque de esa manera nos va a ser mucho más fácil entender y dialogar en este circuito artístico, donde las personas finalmente que tienden a comunicarse mejor precisamente porque se comprenden.